aprendamos más en explotación laboral. Y para eso tenemos aquí a la licenciada Albania González. Albania, ¿cómo estás? Hola, Buenas noches. buenas noches a todas y a todos. Bueno, empezando ya con el tema, Albania, ahora en días recientes se publicó una noticia del informe de la Organización Internacional del Trabajo que nos habla, este informe, que hay reportes de más de 9 millones de niños y niñas en América Latina que están siendo víctimas de explotación laboral infantil, cifra de por sí impactante. Alarmante. México está en el tercer lugar. De todos los países de América Latina, México ocupa el tercer lugar, lo que nos indica parte de lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? que hay un gran número de niños y niñas que están trabajando en condiciones francamente lamentables. De entrada, Albania, ¿qué focos rojos podemos identificar nosotros en nuestro país? Bueno, un foco rojo yo creo que es de los principales que vemos todos los días y que se ha vuelto tan normal para nosotros verlo que pasamos por ahí y ya no nos ponemos, no nos detenemos a ver, son los niños que están en situación de calle, ¿no? Estos niños que te piden un peso o que te venden un chicle, un mazapán, los niños que están en los semáforos, ¿no? También son niños víctimas de explotación laboral infantil, evidentemente. Y bueno, ¿por qué? Creo que también es algo que podemos ver todo el tiempo, están bajo el sol. Muchos de estos niños están sin comer, ¿no? No sé si les ha pasado en algún momento que te venden un chicle o te venden un mazapán y entonces como no se los compras te dicen, bueno, dame un peso para comer, ¿no? Exacto. Son niños que regularmente no han comido, que evidentemente no van a la escuela porque te los encuentras en cualquier horario del día. Y yo recuerdo, ahora que lo comentas, hace mucho tiempo y que es como una cosa que se comenta mucho, que hay o que había en algún momento en algunos municipios, en algunos lugares de la República, carros que pasaban llenos de niños, ¿no? Sí. ¿Y qué hacían? Pues simple y sencillamente los iban a dejar como a las esquinas, ¿no? Se han dado casos también de niños que son lesionados físicamente para causar más lástima, ¿no? Otra de las cosas que no vemos, pero que existe, o si no lo vemos, pero existe, son los niños que trabajan en los basureros. Exacto. ¿No? Recolectando botellas de plástico o sacando ropa para poder vender o inclusive buscando también alimentos en la basura. Y que eso es algo que sucede todo el tiempo, ¿no? Hay poblaciones enteras, digamos, establecidas en los basureros, ¿no? Donde, exacto, donde los niños pues se encargan de hacer eso, ¿no? Hay también lugares donde estos niños evidentemente son muchos sacados del seno familiar para ser usados en mendicidad, ¿no? Sí, ahorita que decías, bueno, lo tenemos frente a nosotros y no nos damos cuenta, ya lo normalizamos, ¿no? Recordé ahorita el video que está al inicio de la página de Ágape, la organización, que dice claramente al inicio, abre los ojos. Pareciera en realidad que ante estas situaciones vamos caminando, vamos manejando y vamos interactuando con los ojos cerrados a una realidad que tenemos minuto a minuto, esquina tras esquina, la tenemos frente a nuestros ojos y no la identificamos. ¿Qué ha contribuido para que sea para nosotros muy normal ver a un niño o a una niña vestidos de payasitos a medianoche sobre Avenida Reforma o vendiendo chicles? ¿Qué factores contribuyen para que no pensemos que no es normal y no pensemos ni identifiquemos que ese niño, que esa niña están siendo víctimas de explotación laboral? Bueno, una de las cosas que yo creo que contribuye al aumento, ¿no? de la explotación laboral infantil y del trabajo en esas condiciones infantiles, una es evidentemente la situación económica de las familias, ¿no? Ante una situación económica precaria por parte de las familias, todos los miembros de las familias tienen que contribuir, ¿no? Incluyendo los niños muy pequeños.
¿no? De alguna manera, por ejemplo, estos niños que están en brazos, cargados, con la señora que pasa y te vende algo mientras estás parado en un alto, pues de alguna manera indirectamente también está pues bajo el sol, ¿no? En condiciones en las que un bebé no debería estar, ¿no? Bajo el sol, siendo dejado en la calle, ¿no? En el piso, sin alimentarse bien. Sin tener posibilidades de jugar. Y otra de las cosas que yo creo que ha contribuido es esta visión de la infancia como algo que puede ser utilizada, ¿no? Para empezar, yo creo como algo que es visto como propiedad de los padres y de las madres. Entonces, si yo necesito que mi niño esté descalzo para que me den una moneda, lo voy a poner porque lo necesito, viéndolo prácticamente de la misma forma en la que vemos un teléfono que lo necesitamos para comunicarnos, ¿no? Sí, y aparte me parece también que ha sido algo que ha transcurrido a lo largo de todas las etapas que ha vivido la sociedad mexicana. Yo, ahora que lo mencionabas, lo de Reforma, lo de los niños en Reforma, hay hasta una canción. Sí, ¿no? Exactamente. No recuerdo qué grupo es, pero hay una canción que habla sobre un niño que limpia parabrisas y que es atropellado, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Y todos la cantamos y todos la brincamos y todos no ponemos énfasis en que realmente eso es una cosa que es muy grave para el país, ¿no? Y claro, está ahí reflejada en una canción, pero se nos pasa como se nos pasan otras canciones, ¿no? Se nos olvida, se nos normaliza, porque lo hemos visto todo el tiempo, lo vamos viendo todo el tiempo, porque no hay leyes que protejan a estos niños, ¿no? Porque no es simplemente sacarlos del seno familiar o sacarlos de donde están y ya, ¿no? Porque no hay tampoco garantías por parte del Estado de que estos niños van a estar, si no en la calle, en espacios donde sean protegidos, donde sean llevados a la escuela, donde coman bien, ¿no? Y donde vean a su familia, porque también eso es una cosa importantísima. Exacto, ¿no? Justo es lo que iba a comentar, que también hay que tener muy claro el interés superior del niño y de la niña, ¿no? Que me gustaría que ahorita en unos momentos más lo comentáramos más ampliamente, pero antes de eso, Albania, ok, en la ciudad de México, como en otras ciudades, no sé, se me ocurre Monterrey, Puebla, Querétaro, lo vemos un poco más palpable en las calles, en los cruceros, esta explotación laboral infantil. Pero hay otra explotación laboral infantil también en nuestro país que es muy grave, no puedo decir que sea más o menos grave que esta, pero sí es muy grave, que tiene que ver mucho con minería, agricultura, pesca. Platícanos de algunos otros focos rojos también que tenemos. Bueno, el caso de las minas, ¿no? El caso de Pasta de Conchos, y de otras minas que hay en el país, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Exacto. También hay minas, por ejemplo, las minas de ámbar en Chiapas. Si ustedes alguna vez han ido o han visto alguna película o algo sobre minas, las minas se caracterizan, pues son pequeñas, ¿no? Y bueno, más en nuestro país, no todas las minas tienen la infraestructura como para que entren los hombres grandes o haya grandes ductos. Entonces son lugares muy pequeños, donde con poca ventilación. Con poca ventilación, donde evidentemente los niños trabajan mejor, ¿no? Porque caben mejor. Por ejemplo, en el caso de las minas en Chiapas, en las minas de ámbar, que se encuentran en Simojovel, en el estado de Chiapas, los niños son los que van a sacar el ámbar, y ese polvito que desprende el ámbar está cubierto de tierra, ¿no? Como sí, tapado. Ese polvito para sacar lo respiran, porque evidentemente están con su pantalón o su short, una playerita, no tienen nada que los proteja. Y en el caso, por ejemplo, de las minas como Pasta de Conchos y esto, bueno, los niños también participan del trabajo. No se les paga igual, como lo hemos comentado, pero además también cumplen los mismos horarios o hasta más. ¿no? Más. Y son niños que presentan enfermedades muy graves, ¿no? De tipo respiratorio. Muchos mueren antes de alcanzar la mayoría de edad porque se enferman y no tienen servicio médico, pero además porque también están expuestos a, por ejemplo, si tienen que estar en alguna posición poco normal, digamos, pues se les deforman los huesos, ¿no? Esos lugares son muy húmedos,
y luego salen a lo caliente, también se enferman de enfermedades propias de los huesos, tienen malformaciones, pero también los gases tóxicos, ¿no? Muchos niños mueren producto de los gases tóxicos a los que son, expuestos, y también, bueno, son explotados como son explotados los adultos, tomando en consideración que es un niño de 8, 12 años haciendo el trabajo de un hombre de 40 años, ¿no? Y también tomando en consideración que hay una parte muy importante que se hace a un lado o que se ignora por completo al momento de someter a un niño a estos trabajos, ¿no? Que es prácticamente, para esto fuiste hecho o para esto naciste, porque ya lo están prácticamente encadenando a que está realizando esa actividad ahorita a los 8 años y muy probablemente la va a seguir realizando a los 10, a los 12, a los 14. ¿Por qué? Porque no va a conocer, no va a tener posibilidades de conocer dentro de ese espacio tan reducido, no solo el físico, sino en general social que se está construyendo alrededor de él. No va a tener oportunidad de conocer que puede estudiar pintura, que puede ser arquitecto, que puede ser piloto. Sí, pero no se le amplía el mundo. Evidentemente también tiene que ver con que no se rompen las cadenas de pobreza, ¿no? Desde luego. Una familia donde todos los niños trabajan, evidentemente las cadenas de pobreza no se rompen, ¿no? Esos niños a su vez se van a casar y sus hijos irán a trabajar a las minas. Y bueno, yo recuerdo que cuando sucedió lo de Pasta de Conchos y que se empezó a hablar del trabajo de las minas, hubo un gobernador muy famoso actualmente, muy famoso, que hizo una ley o intentó hacer una ley o hizo un programa para que se trabajara en las minas y se revisara que los niños no trabajaran en las minas, ¿no? Pero este es un problema, este caso representa el problema que tiene la infancia en términos generales. Se va este gobernador muy famoso, al que, bueno, evidentemente, como ocurrió una tragedia, pone énfasis en este tema, y entonces se va este gobernador muy famoso y se nos olvida. El tema, prácticamente. Y se va el tema. No, y de hecho, ahí en esa entidad, al iniciar su periodo, el actual gobernador sí hizo declaraciones, y de hecho también están en noticias que retoma la Organización Internacional del Trabajo ahora en estas fechas. Al inicio de su mandato hace declaraciones donde dice que va a luchar por un estado donde no exista la explotación laboral infantil, no debe haber niños en las minas, y bueno, todavía tiene tiempo el gobernador actual de cumplir estas buenas intenciones, porque hoy por hoy sigue habiendo niños que están trabajando en las minas en las peores condiciones que una persona adulta o no pueda trabajar. Claro, tiene que ver, con que así le ocurre a la infancia en todos los temas. En todos. En todos los temas, cuando ocurren tragedias, ¿no? En ese momento volteamos a ver a la infancia porque nos incomoda. Ese es un tema importantísimo. La infancia, la infancia que es víctima de explotación laboral, sexual, de trata, de cualquier tipo de explotación, incomoda, ¿no? Incomoda a los gobiernos, incomoda a la gente que tiene el poder de decisión, pero cuando se me quita la presión, vuelvo a lo mismo, y entonces además, como los niños generan muchísimo dinero, ¿no? Imagínense un niño que va a hacer el trabajo de un adulto y al que no le tengo que pagar. Justo es donde quería detenerme un poco para hacer esta reflexión. ¿Por qué un niño o una niña genera muchísimo dinero? Bueno, una persona adulta que está amparada y protegida por leyes determinadas que le acotan las horas que debe trabajar, que obligan al patrón a otorgarle un seguro médico, un servicio de seguro médico, ya sea a través del seguro social u otras modalidades. Un adulto tiene todo este marco de protección en donde tiene garantizado, digo, y estoy hablando en términos generales porque también sean de todo tipo de casos, pero tiene garantizado un horario determinado que debe cumplir, unas funciones determinadas que debe atender. Y en caso de que tenga un accidente de trabajo, bueno, tiene derecho a que se le restituyan, a que se le atienda en el servicio médico y todo esto. Un niño o una niña
retomando el ejemplo, por ejemplo, de las minas. Un niño que está trabajando en una mina, pues prácticamente le genera ganancias al patrón. ¿Por qué? Porque no le cuesta, porque no es un niño que se vea reflejado en la nómina, por lo tanto, como no está reflejado en la nómina, no tiene la obligación el patrón de enterar al Seguro Social nada. Luego entonces ese niño no va a tener derecho a un servicio médico. Entonces, en el adulto puedo gastar, en estos términos así, supongamos 20 pesos diarios. En el niño no voy a gastar. El niño me va a generar a mí ganancias de 100 pesos diarios, a lo mejor. En términos muy generales, eso es lo que sucede, ¿no? Sí, es lo que sucede. Los niños generan dinero, pero no tienes que pagarles, ¿no? Y eso pasa sí en las minas, pero pasa en el campo pasa mucho en México, ¿no? Muchos niños trabajando en el campo. Y también se me ocurre, y ahorita me acordaba, de las maquiladoras, ¿no? Exacto. Ustedes se acordarán también de los zapatos Nike, ¿no? Sí, claro. Que eran hechos por niños a los que se les pagaba menos de $1 el día y tenían un número contado de zapatos que tenían que hacer. Y es bien importante porque ahora que hablabas justamente de cómo se normaliza, cuando no nos detenemos tampoco a ver de dónde viene aquello que estamos consumiendo, pues entonces contribuimos también un poco más. No se trata de que nunca más vuelvas a usar unos zapatos Nike, pero sí se trata de exigir, que estos niños trabajan en otras condiciones o evidentemente que se erradique ese trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, el tema que hablábamos desde el inicio del primer programa sobre la información, cómo te tienes que informar, ¿no? Debes informarte también como de dónde viene esto que estoy usando. ¿De dónde viene el café que estoy tomando? ¿Lo trabajan adultos o lo están haciendo niños? Por ejemplo, los ladrillos, ¿no? Hay muchos lugares donde los ladrillos, para que un ladrillo se seque, como saben ustedes, hay que darle vuelta, ¿no? Y los que no pesan y no deforman el ladrillo, pues son los niños. Sí, porque no es lo mismo la mano de un adulto, incluso también la fuerza de un adulto, que ya es en cierta forma un movimiento brusco, a la sensibilidad y la manita de un niño, el peso que tiene, es más delicado el movimiento, ¿no? Sí, como ustedes saben, son lugares donde se ponen los ladrillos en pisos grandes, los niños van y van moviendo, todo eso se respira. Ustedes han entrado a un lugar donde hay mucho polvo y evidentemente estornudas, te pones mal. Está también el caso de los niños cañeros, ¿no? Los niños que trabajan en la zafra, que también eso sucede en México, ¿no? En los lugares donde se produce caña, hay niños trabajando en la zafra, niños que sufren lesiones porque tienen que trabajar con machetes. Exacto. ¿No? Un machete que pesa a veces más que uno mismo, y los niños tienen que trabajar con el machete. Aparte, bueno, la caña se tiene que quemar, es una serie de cosas que contribuyen al deterioro físico de los niños, y además de que ustedes saben también el trabajo en el campo, el trabajo en las ladrilleras, en las maquiladoras, el trabajo en estos lugares, pues es como de 6 de la mañana a 2 de la tarde. En comunidades además donde ir a la escuela te implica 2 horas de camino, o te implica, bueno, para ir a la escuela también, ir a dormir a la escuela de pronto no es algo importante. Escuelas donde además son gratuitas, pero es a medias, ¿no? Porque hay que pagar cuotas, hay que pagar uniforme, hay que pagar libros, y con un ingreso como el de estas familias de las que estamos hablando, pues evidentemente... O mandas al niño a la escuela o lo pones a trabajar. Y ese dinero que el niño está generando, o lo usas para comprar y pagar cuotas... O para comer. O para comer. Sí, bueno, una breve pausa nada más en el tema para agradecer a Ricardo Peralta e Ivonne Teresa, licenciada Gloria Silva, Eduardo García, Benjamín Ortega Ruiz y Carlos Eduardo Solórzano López, a quien le mando personalmente un saludo. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos. La familia o manda al niño o a la niña a la escuela o lo pone a trabajar
Es una situación muy crítica, muy delicada también, en donde influyen diversos factores económicos básicamente, ¿no? Pero sí me gustaría hacer énfasis, Albania, en que nos quede a todos y a todas clara una cosa. Imagínense ustedes un niño de una comunidad cualquiera que se levanta precisamente con el primer rayo de sol, si no es que antes, que les gusta que tenga 4, 5 años, 6, se levanta y lo que tiene que hacer es acarrear agua de donde haya para poder ya no asearse, sino poder consumir algo antes de salir a trabajar, que tiene que utilizar herramienta, no sé, un machete, o tiene que acarrear pilas y pilas de leña o piedras, y en algún momento se lesiona. ¿Qué es lo que sucede si un niño de 5 o 6 años en el kinder, en la calle o en nuestra propia casa se lesiona, que se corte con un dedo o algo? Lo que hacemos de manera inmediata es desinfectar la herida, ponerle algún curita o algo así, ¿no? En el campo, o en una ladrillera, o en una mina, ¿qué es lo que sucede con ese niño? Si de repente con el machete se corta un dedo, el niño no va a correr con la mamá o el papá para que lo lleve al servicio médico, para que le suturen o algo. No, el niño lo que va a hacer es lo que haya a la mano que le sirva, que le impida que siga sangrando la herida, para poder seguir trabajando. No se trata de, me pasó esto, entonces necesito cuidado. No, se trata de, no importa lo que me pase, tengo que seguir produciendo. Ese es el extremo en el que viven millones de niños en nuestro país hoy en día, ¿no? Sí, sí, claro, es como me corto, me pongo un paliacate en el dedo o en algo y sigo trabajando, ¿no? Si bien te va, te pones el paliacate. Sí, si bien te va, además sabemos nosotros que en estos tipos, en esos trabajos que te estoy comentando, no hay un servicio médico. Sí, claro. No hay ni siquiera para los adultos, sí. ¿no? Entonces, cuando a veces la gente me pregunta, ¿y cómo? Pero ¿a poco sí los niños en serio sufren mucho? Bueno, imagínense lo que vemos todos los días en el caso de los adultos. Imagínense lo mismo, pero teniendo 5 años. Exacto. 5 años. Y cuando nosotros vemos a los niños que van a la escuela ahora, pues imagínense ese niño que no va a la escuela, que está sucio, que tiene hambre, que tiene sueño, ¿sí? Y que muchos de ellos sí quieren ir a la escuela, ¿no? Y estos niños no pueden hacerlo, ¿sí? Las condiciones físicas del trabajo, digamos, son muy malas. Y si le metemos todavía la alimentación, la educación, la salud, no hay ni siquiera un acceso de ningún tipo a los derechos, ¿no? Y pienso en estas comunidades muy lejanas donde los niños desde muy pequeños, por ejemplo, ayudan a los papás a trasladar los costales de carbón, los costales de maíz, donde, por ejemplo, hay estados donde estos niños ni siquiera tienen acceso a los derechos básicos como podría ser el derecho a una identidad, ¿no? Son niños que no están registrados. ¿Por qué? Porque también, y ¿por qué lo menciono, aunque pareciera de pronto que no tiene mucho que ver con el tema? Porque esto los hace más vulnerables aún. ¿A qué? Por ejemplo, a ser trasladados a otro lugar donde nadie, yo puedo ir a decir, es que mi hijo se perdió, pero... No tienes forma legal de comprobar. Exacto. Que es tu hijo. Y yo puedo decir, es que alguien lo tiene, yo sé quién lo tiene, pero no tengo forma legal de comprobar. Y ha sucedido y sucede mucho. Estos niños que son sustraídos del seno familiar, llevados a otros estados para trabajar, ¿no? Y trabajar en condiciones espantosas y realmente, a lo mejor no es explotación sexual, por ejemplo, pero sí es explotación laboral, ¿no? Están hacinados en bodegas, cosiendo cositas, ¿no? Yo recuerdo algún caso de una tienda muy departamental muy importante, donde se descubrió que tenían a los niños en una bodega trabajando, haciendo bolsas para esa tienda departamental muy importante sin recibir ningún pago, ¿no? Exacto.
Y bueno, también hay otro factor que es muy importante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que es precisamente el fenómeno de la migración de los niños y niñas migrantes, que a últimas fechas ha ido aumentando de manera considerable. Y bueno, las razones son varias, pero el denominador común, regresamos otra vez al tema, es la situación económica. Entonces, hay niños migrantes que viajan acompañados, hay otros que los mandan o que ellos por sí solos, aun cuando tengan 6, 7 años, ellos deciden salir porque en donde están no hay condiciones para comer, básicamente. Pero en el caso de los niños migrantes que viajan con sus papás, con sus mamás, viajan no precisamente para que el papá y la mamá consiga un trabajo remunerado en donde o que les va a permitir mandar al niño o a la niña a la escuela, sino más bien viajan precisamente a estas zonas del norte del país, muchas, en donde lo que va a hacer el niño es una continuación de la labor del padre. ¿Algún caso que ubiques? Por ejemplo, en Guerrero. Guerrero tiene momentos del año en los que los empleadores en el norte del país mandan camiones para que se vayan las familias completas, ¿no? Regularmente dicen no, que los niños no suban y eso, pero pues si se va el papá y si se va la mamá, pues entonces se van todos. Y en el caso, por ejemplo, del tomate, los papás trabajan en el campo, pero también el niño, ¿no? Y lo que hace es continuar con el trabajo de la familia, pero no se le paga. El problema es, el niño ayuda en el trabajo de estos padres, pero el niño no cuenta como un trabajador más, ¿no? Es casi como si le pagaran por familia al trabajador, ¿no? Ese es el tema. Entonces hay una invisibilización total de la infancia, pero en el caso que tú comentas de la migración, creo que es muy importante porque vulnera, los pone en una situación como muy complicada a los niños. Todo aquel que migra, me parece en términos generales, no voy a hablar de casos específicos, pero en términos generales tiene un riesgo, pero la migración tiene que ver con ir a buscar una cosa mejor, para ti o para tu familia. Eso es como una regla, me parece que es una regla general. Uno no migra en el común denominador de los casos porque me gusta más vivir en esa ciudad porque se me hace que está más iluminada. Regularmente vas buscando algo mejor. Ajá, vas buscando algo mejor en términos generales. Y esto, por ejemplo, pone a los niños en una situación completa de vulnerabilidad, porque a veces uno no sabe a qué van, ¿no? O sea, yo me voy a Tijuana porque allá me dijeron que voy a tener un mejor trabajo, pero realmente yo no sé, porque a lo mejor ni siquiera sé dónde está Tijuana. Y si no lo sabes para ti como adulto, menos vas a tener idea de las condiciones en las que puedas o en las circunstancias a las que vayas a orillar a tu hijo o a tu hija. Y se invisibiliza otra vez, ¿no? El tema. Y me parece que en términos generales estos niños que acompañan son niños trabajadores, también están trabajando, ¿no? Que también, aunque hay iniciativas muy importantes para darles educación, finalmente no hay como algo que te indique realmente que va a haber la continuidad en la educación, y son niños que por ayudar al papá o por estar con el papá van y trabajan también a la par, pero sin necesidad de ser considerados trabajadores también, ¿no? Exacto. Y bueno, también tenemos otra cuestión que es como la cuestión, al menos para mí, ¿no? A lo mejor tú coincides, no necesariamente la solución va a ser agarrar a los niños y sacarlos de ahí para que dejen de trabajar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estaríamos orillando a las familias a una situación económica más deplorable que la que ya enfrentan, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ofrecer para proteger a estos niños, pero también
para proteger a las familias al mismo tiempo, Albania? Mira, yo lo pensaría en varios puntos. Primero es mejorar las condiciones económicas de las familias, ¿no? Me parece que han sido insuficientes, pero muy importantes los esfuerzos que se han tenido, ¿no? Hay muchos programas que intentan darles un apoyo a las familias. El asunto es que los apoyos se acaban y las familias regresan a la misma condición. Me parece que una cosa es esa como un modelo económico que realmente beneficia a las familias para que no se vean obligadas, porque esa es otra cosa, pues, ¿no? Las familias se ven obligadas a que todos aquellos miembros de la familia trabajen. Eso es algo que es muy puntual, ¿no? Yo también consideraría que mejorar el sistema educativo es sumamente importante, ¿no? Hablando ahora de educación, un tema tan sonado en estos días, necesitamos maestros que realmente estén capacitados y formados, ¿no? Bueno, a todos ha tocado ver cosas escritas por maestros y están mal escritas, ¿no? No hay como una formación profesional de los maestros. Y perdón que te interrumpa, pero no nada más capacitados y formados para enseñar, sino también que sepan identificar cuando un niño o una niña está en riesgo de salirse del sistema educativo. ¿Por qué? Porque la situación familiar le está orillando prácticamente a que se salga de ese sistema educativo. Exactamente, la situación familiar, y un tema que también es importante pensar en las escuelas, yo creo que la base también es la educación, es la letra con sangre entra. Ah, sí, claro. ¿No? Famosa frase. Realmente hay como mucha violencia implícita en la educación y eso también es un factor para que los niños abandonen la escuela, ¿no? Y la otra, por ejemplo, bueno, las escuelas deben estar más cerca de la gente, ¿no? Y con esto me refiero no nada más a la distancia, porque no es posible que en México, en un país casi en vías de desarrollo o desarrollado, hay niños que tengan que caminar 2 horas para llegar a la escuela. No es posible más eso, ¿no? También me parece otra de las cosas, la educación tiene que ser dada en la lengua que tenga que ser dada, ¿no? Tal vez aquí en el DF no pensemos en que nos la den en Chol o en Tzotzil o en Purépecha, pero en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, evidentemente la educación también tiene que estar de acuerdo a las condiciones de la población, ¿no? Y en este caso estoy hablando, sí, de educación bilingüe si es necesaria, ¿no? Me parece que eso también puede ayudar a que los niños y las niñas se mantengan en la escuela. Y, bueno, el acceso, que es importantísimo, pero también una escuela que nos enseñe que la escuela nos da oportunidades, porque en la actualidad me parece hay una visión como de la escuela no nos sirve, o sea, ¿para qué voy a estudiar? Entonces, como no se generan oportunidades ni expectativas alrededor de lo que yo estudie, pues mejor voy a trabajar. Si voy a terminar trabajando en un taller mecánico, porque no hay otra expectativa, porque la escuela no me genera más, es más, ni siquiera me gusta porque la maestra me pega y no le entiendo, pues mejor me pongo a trabajar desde ahorita y empiezo a ganar dinero desde ahorita, ¿no? Le ayudo a mi familia, porque claro. Esa es la cosa, los niños trabajan porque quieren ayudarle a su familia. O porque quieren ayudarse a ellos mismos cuando ya no está este sistema familiar que les cobije. Inclusive los niños que son tan satanizados porque trabajan para el crimen organizado, también empiezan a trabajar en el crimen organizado porque tienen una necesidad de ayudar a su familia. O de salvarse incluso ellos mismos. Y creo que bueno, para resumir un poco esto, Albania, lo que acabas de comentar, pues en realidad podemos concluir que para hacer frente al problema de explotación laboral infantil se necesita no solo recursos económicos, sino se necesita también tener una política de Estado que proteja, que promueva los derechos de la infancia.
básicamente, ¿no? Y pues bueno, les agradecemos mucho a todos y a todas su presencia. A continuación vamos a seguir con el programa de respuestas del licenciado Jorge Gaviño y esperamos que sigamos aquí respondiendo todas las dudas y comentarios que ustedes tengan respecto al tema y nos vemos la próxima semana. ¿Qué se acabó?